can ask questions. Entonces, mientras las personas vuelven a ingresar, si hay alguien que quisiera hacer una pregunta. This is so good. What is this? Which ones? Avellanos, maybe? Avellana, they're native from here. Native from the south. It's a kind of hazelnut. It's Anybody? a native hazelnut. Here. It's about yesterday, if that's okay. It's a doubt about yesterday, what you spoke Okay. about. ¿Sí? Es con respecto a la motivación, a los votos. Esto de tomar un voto que de pronto puede que no sea beneficioso para más personas, solo sea un voto, por ejemplo, esto del ejemplo de ayer, de que si no puedes, o sea, este erudito que no podía dejar de mentir, ok, entonces toma el voto de no mentir, o sea, sí, de mentir. Por ejemplo, el voto de no comer chocolate ciertos días o cosas de la rutina. ¿Cómo eso puede generar mérito si no es algo que beneficie directamente a otras personas? ¿Es por el método? So in terms of vows, like for example, you were saying the vow of the monk that could only lie, and then the teacher said, well, then take a vow never to say the truth. And so she says, in terms of taking vows, for example, not to eat chocolate on certain days, or and so forth, when there isn't a direct benefit, for all sentient beings, is there still merit in taking those vows without necessarily benefiting? Like not eating chocolate. Oh. You can always say, well, I will not eat chocolate. I will eat or not eat. Comer o no comer. It chocolate. doesn't matter, actually. It De doesn't hecho, no matter. importa, comer o no comer. I will not eat or eat chocolate for the benefit of all sentient beings. You can put it, I will eat chocolate so that it will make me, I don't know. What does the chocolate do? Entonces dice, bueno, de hecho, comer o no comer no importa, pero decir no comeré chocolate por el beneficio de todos los seres sintientes, eso ya los incluye. This is a good question. Y esta es una muy buena pregunta, dice. I'm so happy you asked this. Y está tan feliz que hayas hecho esta pregunta. Many people think the practice has to be done on the cushion, in the shrine, with a rosary, sitting straight, all this. Porque tantas personas piensan que la práctica debe ser realizada en el altar o en el templo, sobre el cojín, con el rosario y así. If you are following Mahayana, and if you think like this, you are really depriving yourself from the wealth of Mahayana. Porque si estamos siguiendo el camino Mahayana y no obstante pensamos así, no estamos como restando de toda la riqueza del Mahayana. So, in the Mahayana, you can even think, I will not take chocolate. By not taking, maybe I become healthy. And my being healthy, through my being healthy, may I be able to benefit sentient beings. So, entire non-eating chocolate time, you are accumulating merit. And I'm not making this up. Porque dentro del Mahayana, si yo tomo el voto ¿ya? De comer o no comer, por ejemplo, no comer chocolate para de esta manera ser más sano, al ser más sano yo podré traer más beneficio a los seres. Entonces, todo el transcurso de este voto de no comer chocolate, yo estaré generando mérito. Y dice, no nos está mintiendo al respecto de esto. It's in the Avatamsaka Sutra. I don't remember the chapter, but it's in the Avatamsaka Sutra. Y en el Avatam Sutra está. No sabe cuál es el capítulo, pero está ahí. Bodhisattvas can benefit, bodhisattvas can make everything, turn everything into practice.
Porque los bodhisattvas pueden convertir todo en práctica, even taking steps, incluso el tomar paso, breathing. respirar. Not necessarily it's doing something, but just simple taking steps. Simply just living. Simplemente respirar, tomar paso, no necesariamente estar haciendo algo, pero simplemente respirar, caminar, vivir. Oh, there's this, this is, okay. Okay, I'll give you a bigger example. Nos va a dar un ejemplo más grande. Let's say you can actually build a hospital Por ejemplo, digamos que tú puedes de hecho construir un hospital and, I don't know, benefit 10,000 people. y beneficiar a 10.000 personas. And then you come to me and ask me, I can build a hospital, but on the other hand, I can go to a forest and just stay there 6 months. Every hour wish, may all beings be enlightened. Every hour wish. Be enlightened. No, ya. Entonces, puedes, por ejemplo, ir donde él y decirle, puedo construir un hospital, por otro lado, puedo ir 6 meses al bosque y a cada hora desear que todos alcancen la iluminación. If I am a really good master, Y dice, si yo realmente soy un buen maestro, I will suggest the second one. sugerirá lo segundo. Because, I have to think about the long term. Porque tiene que pensar a largo plazo. The hospital, 10,000 people. El hospital, 10.000 personas. 6 months of aspiration bodhicitta, wow. Many, many, many lifetimes. Hospital is nothing. You can build so many things. Y 6 meses de aspiración bodhicitta, muchas, muchas vidas. 10.000 personas, un hospital, se hace pequeño. Also, building a hospital is a risky because you may end up becoming, I'm this great hospital builder. Porque de hecho también construir un hospital tiene el riesgo que yo me convierta en yo soy un genial constructor de hospital. Yo Six- construí un hospital. After 6 months of aspiration bodhicitta, you can't really brag about this to anyone. Después de 6 meses de aspiración de bodhicitta, no puedo como presumir de esto realmente. It's beneficial for your ego also. También beneficia a mi ego. So it's infinite. Entonces el beneficio es infinito. Okay, anything else? Any more? Yeah? You want to ask? There's a... Hello, Rinpoche. If the path is taking a long time, can you give us pith instructions of how we can follow the Guru in order to speed it up? Can you repeat that again? If the path is taking a long time, can you please give pith instructions of how we can follow the Guru precisely in order to speed it up, to speed everything up? Entonces dice, si el camino está tomando largo tiempo, ¿puede dar instrucciones claves con respecto a seguir el gurú para que las cosas se aceleren? It's already there. I don't have to make it up, this one. Dice, ya está ahí, no tengo que inventar esto. Are you talking on the Vajrayana part? Entonces le pregunta si se refiere al camino Vajrayana. Whatever you want to say, Rinpoche, but in this Kala Yuga, how can we do it fast? And how can we follow you exactly? Oh, well, Guru Yoga. ¿Cómo hacerlo rápido? Guru Yoga, dice Rinpoche. That's the best, actually. De hecho, es el mejor. It's keeping a bit of a distance, Manteniendo un poco de distancia, but at the same time, totally no distance, because you are dissolving into him, or he is Pero- dissolving into you, and you become inseparable. That's like no distance. entonces, si bien al mismo tiempo de mantener una distancia, no hay distancia alguna, porque si yo me estoy disolviendo en el gurú se disuelve en mí, no hay distancia alguna. And
apply the usual Vajrayana instructions of all, all projections are manifestations of the Guru, all sound as the Guru's sound, so on and so forth. Y seguir las instrucciones Vajrayana sobre las proyecciones, toda proyección como manifestación del gurú, todo sonido, toda forma como manifestación del gurú. Yeah, but was there another one? ¿Había otra pregunta? Okay, maybe just one more and then we will continue. Rinpoche, si uno tiene circunstancias en la vida que no te puedes ir a un bosque por 6 meses, pero sí te toca estar construyendo hospitales, ¿cómo puedo mezclar ambos métodos para traer más beneficios? So if you don't have the conditions to go out and be in the forest for 6 months and you find yourself building hospitals, how can you, put them together, these two methods, to bring more benefit? Since you don't have the other option, that was just an example, by the way. Dice, bueno, de hecho eso solo fue un ejemplo, pero si no tienes esa opción, Whatever is available and whatever whatever stage of life you are in, or position or the situation you are in, you have to try to turn that into practice. y entonces lo más valorable es cualquiera sea la etapa de la vida en la que nos encontramos, cualquiera sea la posición en la que estamos, la situación en la que estamos, tratar de en esa situación traer beneficio. In the Bodhisattva path, especially for the beginners, aspiration bodhicitta is very important. Y en el camino del Bodhisattva, especialmente para los principiantes, bodhicitta de aspiración es muy importante. So, having the aspiration to benefit sentient beings again and again, and with that aspiration, forget hospital. Even if job of becoming the president of Chile, take it without any hesitation. Entonces, teniendo esta aspiración de beneficiar, manteniendo esa aspiración una y otra vez, no importa cuál sea el trabajo, incluso si el trabajo que podemos elegir sea ser el presidente de Chile, tomemos ese trabajo sin dudarlo. And if next day situation arises that you have to resign as a president, then do it with the aspiration, may this act of resignation as a president, may it benefit sentient beings. I'm telling you, this is, you apply it this way. Incluso si al otro día la situación cambia, donde yo tenga que resignar como presidente, también establecer la aspiración que esta resignación traiga beneficio, que sea para beneficio de los seres. Okay, we go back to the Guru, how to be savvy. Entonces volvemos a cómo ser astuto siguiendo al gurú. There are a lot of things that maybe what I'm saying is maybe not right away, practically. I have nothing much, like practical technique that I can give you, but I'm giving you informations so that you have all this information, and then I guess when you have the information, you become savvy. Entonces no es que nos esté dando como técnicas prácticas con respecto, sino que nos está dando información para que de este modo, teniendo la información, podamos entonces ser astutos. You know what happened in Tibet? The lamas took a political role.
Lo que pasó en el Tíbet fue que los lamas tomaron un rol político. A decline of Buddhism started. Y ahí declinó el budismo. Ese fue el comienzo. Okay? Not only decline of Buddhism, even secularly speaking, decline because the lamas don't know anything about the defense, economy. You know, they don't know all this job. Y este declinar, no solo en un aspecto como religioso, sino secularmente hablando, porque los lamas no saben de defensa, de economía y estas cosas. And spiritually, you know, when you are involved in a politics, it creates so much misunderstandings. Y espiritualmente, cuando estamos involucrados en política, genera tantos malentendidos. Now, this is, again, quite sophisticated, but I want to tell you, this is kind of important that you hear. Y dice, bueno, nuevamente esto es algo sofisticado, pero muy importante que escuchemos. Okay. It's like this. Say something, a situation arises. Entonces decimos, surge una situación. Many Westerners think, sort of the head of so-and-so school or the tradition, if we report to him or her, then situation will be solved. I think, you know, in the West, they have this sort of, if something went wrong in Catholic, whatever system, you would report to the Pope, right? And then Vatican will sort this out. This doesn't really work with the Tibetans. Y entonces dice, se genera una situación donde tendemos a pensar, si me refiero a la cabeza de tal y tal escuela, tal y tal tradición, entonces esta persona va a resolver esta situación que surge. Por ejemplo, si hay un problema dentro del catolicismo, se va al Papa, ¿no? Pero esto realmente no funciona con la cultura tibetana. Many of them may pretend that they are listening to the big boss. Muchos pueden hacer como que están escuchando al jefe o a la gran cabeza, pero You could very well get so sort of hooked by this kind of pretense. y podemos como vernos enganchados en esta pretensión. But Tibetans even have a saying, Sato tu lama ja, Sento tu lama chik. They say this. On this earth, there may be 100 guru, but in my mind, there's only one. Incluso los tibetanos tienen un dicho, como dijo Rinpoche, sobre esta tierra pueden haber 100 gurús, pero en mi mente solo hay uno. So, I think it's going to be very, very precarious and, what do you call it? Wobbly journey, especially if you are looking for a tantric master with a Tibetan, within the Tibetan context. It's a very, very precarious journey. Y entonces dice, va a ser una travesía muy precaria si estamos buscando un maestro tántrico dentro del contexto tibetano. But, do you want to be a tantric practitioner? Pero, ¿quieren ser un practicante del tantra? What does that mean? Do you want to be a tourist who goes inside the package tour? ¿Qué significa eso? ¿Queremos ser un turista que va al paquete, al tour de paquete? And go to Machu Picchu Ir a Machu Picchu with, bus full of all the other tourists? con el bus lleno de todos los demás turistas. And, you just go there, take a selfie, and then go home. Is that what you want? ¿Queremos subirnos a este bus, llegar a Machu Picchu, tomarnos la selfie y volver a casa? Or you want to be adventurous? ¿O queremos ser aventureros? Throw the credit card out, Botar la tarjeta de crédito, phone out, tirar el teléfono, address book out.
la agenda fuera, las direcciones fuera, go through the Inca trails. y subir por las huellas incas. That's scary. Eso asusta, There may be incredible reward. pero puede haber una recompensa increíble. This is your choice. Esta es nuestra opción. The Vajrayana journey, if you really are serious, it is adventurous. La aventura, el camino Vajrayana, si lo tomamos, es realmente una aventura. Safety, this is the thing about the modern day people. We love safety stuff. Entonces el tema de seguridad, esto es lo que ocurre con las personas modernas. Nos encanta la seguridad. This is kind of like American Super Bowl. Es como el Super Bowl americano. We like the adventure and game, but we also want to pet ourselves. You understand? Nos gusta la aventura, el juego, la tenacidad, pero queremos estar todos protegidos. And have rules and regulations and stuff like this. Las reglas, la regulación y cosas así. It's a contradiction. Es una contradicción. I will tell you my own experience. Y nos va a One. contar sobre su propia experiencia. I went to Varanasi Entonces fue a Varanasi. and I liked the Hindu deity called Shiva. Y a él le gusta la deidad hindú Shiva. I like anything to do with the Shiva Tantra, Y todo lo que tenga que ver con el Shiva Tantra. because it's fascinating. It's so beautiful. Le parece hermoso, fascinante. I was just wanting to read a song of Shiva to you, just to, see why I like this Shiva Tantra. Y quería relatarnos una canción de Shiva para que veamos por qué le encanta este Shiva Tantra, It's fascinating. cual le parece fascinante. And also in the Nyingma tradition, especially more in the Nyingma and a little bit also Sakya, Shiva is accepted as, there is a Shiva practice. Incluso dentro del Nyingma, y también Sakya, hay una práctica de Shiva. Se acepta la práctica de Shiva. They say that Shiva is actually the incarnation or the manifestation of Avalokiteshvara. Dicen de hecho que Shiva es manifestación de Avalokiteshvara. Anyway, in Varanasi, I bump into this Shiva practitioner, a very serious one. Y entonces está en Varanasi y se encuentra con este practicante de Shiva, muy serio. And I went with a gift and said, please teach me Shiva Tantra. Y fue con un regalo y le pidió, por favor, enséñeme el Shiva Tantra. I was sort of already expecting he will say no. Ya estaba esperando que le dijera que no. But surprisingly, he said, yeah, okay. Pero sorprendentemente le dijo, bueno. And then he was busy cleaning his courtyard. Y después estaba ocupado limpiando su patio. I'm waiting there, and what's next? Y él ahí esperando, ya, ¿y ahora qué? After he cleaned, he looked at me. And then I said, so what do I do now? Y entonces después que limpió lo miró y él le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? He looked at me for a long time and he said, well, for you, you have to do my house chores for 3 years. Y lo miró y le dijo, bueno, para ti, tú tienes que hacer las tareas de mi casa durante 3 años. I left the place, Se retiró del lugar, goosebumps for hours.
Y durante horas tuvo piel de gallina. And, some sort of, I'm so hard-headed and so much pride. I don't have much tears usually. And I had tears in my eyes, just so moved. Not like feeling so, just so moved. Wow, such a person exists. That's so authentic to me. Y dice, bueno, yo soy una persona muy cabeza dura, pero en ese momento se sintió tan conmovido y no suele llorar, pero cayeron lágrimas. Le conmovió tan profundamente que existiera una persona así, una persona tan auténtica. It's so magical for me, just that. Solo eso para él fue tan mágico. But as you can see, I just wanted to have a packaged Shiva tour. Pero como ven, yo solo quería un tour de paquete de Shiva. He was asking to have adventurous. Y él le estaba proponiendo aventura. And he didn't even say, I will teach you after 3 years. He said, you have to first do 3 years of house chore in Varanasi. Y ni siquiera le dijo, y después que hagas esto te enseñaré. Sino lo miró y le dijo, tú, para ti, tienes que hacer 3 años de labores de mi casa en Varanasi. I'm telling you these stories because I think you need to hear, because you want to know how to be savvy with the teacher, right? To find the teacher and to be with. Y entonces nos cuenta, nos relata estas historias para que sepamos, porque para ser astutos tenemos que saber, para poder encontrar al maestro, para poder estar con el maestro. I've been telling you, the Tibetan, sort of the negative side of the Tibetans, politics in the Dharma too much, and then all that sophisticated sort of way of, I don't know, the Tibetan manifestations. Y nos ha estado compartiendo quizás este lado más negativo de la cultura tibetana, la política en el Dharma, estas sofisticaciones de la manera de ser, la manifestación tibetana. But there is still a lot of great practitioners alive and, amazing ones. I mean, from my point of view. Y desde su perspectiva, hay, no obstante, tantos grandes practicantes aún vivos. Just recently, I think it's about a month ago, I can actually tell you almost the exact date. Somebody in Sichuan. Y solo recientemente, incluso nos puede dar la fecha exacta, alguien en Sichuan. And I actually know some of these people, these practitioners. Y él de hecho conoce a alguna de estas personas, estos practicantes. This is few of them, I know them. Hay algunos de ellos que conoce. Some I have not really met, but I know of them. Algunos no ha conocido personalmente, pero sabe de ellos. And there's this guy, not that learned, not like a scholar or anything. Y hay este señor, este tipo, no tan con tanto conocimiento, no es un académico así. Maybe he is, but that's never the point. Quizás lo sea, pero eso no es el punto. He recently, I can, show you, maybe share with some people a picture. He recently passed away, and I'm sure there's always some critics, skeptical people who will not necessarily buy into this, but, he basically dissolved into rainbow body, stage by stage. Y bueno, puede que haya un escepticismo o reticencia, crítica, que no crean esto, pero de hecho, este practicante murió hace poco y básicamente se disolvió en cuerpo arcoíris, paso a paso. And somehow many people know that these people will do something like this. So, it was sort of expected. Y de hecho muchas personas saben que estos practicantes llegarán a realizar cosas así. Entonces de alguna manera se esperaba esto. But it's so fascinating to see
few days before, and few days later, few days later. At the end, because he never washes, right? So all his clothes are so dirty that the dirt shines. Y entonces fue increíble ver tantos días antes, durante, tantos días después. Y esta persona que nunca se bañaba, de hecho estaba tan sucio que la tierra brillaba. Even these dirts have now disappeared. Incluso esta tierra, esta suciedad ahora ha desaparecido. And all his clothes are like a dried clean, somewhere in some sort of five-star hotel. It's so clean. Y su ropa es como que fue al dry clean, al lavaseco, a la tintorería. Está como de tintorería, incluso su ropa. I'm very skeptical about these things, but, there are a lot of people like that. Another one I will tell you. Y él, de hecho, es bastante escéptico con respecto a estas cosas, pero hay personas así, y esta era una de ellas, y nos va a contar otra historia. He's still alive, by the way, Esta persona está aún viva, but very difficult to get through. You can try. pero muy difícil de alcanzar, uno puede intentar. It doesn't have a real address, so you can't just sort of, find him easily, but we know the sort of the geographical area where he usually hangs around. Y entonces, de hecho, no tiene una dirección exacta, pero se conoce más o menos la zona geográfica donde habita. Great master, it's amazing, I think. Y él cree que es un gran maestro, realmente increíble. People make offerings and all kinds of offerings. He has a small hut where he stays in the winter. Y las personas le hacen ofrendas y él tiene una pequeña cabaña donde permanece en el invierno. I heard that people send him some money, I think like, US money, and during the winter somebody noticed that he used the money to block the, air going in, paste all the holes. Y alguien le ofreció dinero, dólares, así dinero norteamericano, y de ahí se supo que durante el invierno usó este dinero para cubrir las rendijas de su cabaña. Really no clinging to any of this. O sea, ningún apego, ningún aferrarse a estas cosas. As soon as people begin to sort of come, then he moves somewhere. Y inmediatamente cuando las personas empiezan como a llegar más a menudo, se cambia de lugar. He's connected to Chense Chokilodu, supposedly my previous incarnation. So he has he always have a very kind of a loving and caring with me. Y entonces tiene una conexión con Khenze Chokilodro, su reencarnación previa. Entonces siempre tiene una conexión amorosa y se preocupa de él. Okay, so no attachment to any of this material thing. Pero no tiene ningún apego a las cosas materiales. But here is the interesting part. Pero aquí viene lo interesante. He loves going to riverside Le encanta ir a la orilla del río and collect these pebbles. y coleccionar piedritas. And then he puts it in front of him. Luego las pone frente a él. And those are so important for him. Y esas sí que son importantes para él. And sometimes I write to him like, because he's never going to use the money anyway, I don't even send. So I sometimes send him things like incense. And when these people who deliver, when they return, when they go away from him, he will then that's so kind of me sending these. I must send him something back. So this is what he will say. Y entonces, como no tiene ningún apego a las cosas materiales, ya ni le manda dinero porque no lo va a usar de todos modos. Entonces, por ejemplo, le manda incienso. Entonces, cuando las personas que van a dejar estas cosas que Rinpoche le manda, él piensa, ¡ay, qué amable de Rinpoche mandarme esto, este incienso, por ejemplo! Debo mandarle algo de vuelta, y piensa. Then he will should I send
this, all the pebbles. Y entonces mira sus piedritas y dice, le mandaré esta o esta. And he will hold one for a long time and look. Oh no, not this. Y sostiene una durante largo tiempo y la mira y dice, no, no, esta no. Tal vez esta. Like this is too beautiful. Esta es demasiado hermosa. No, no. And then he will touch another. And then at the end, he will say, okay, maybe next time I will send. Luego toca otra y después dice, tal vez la próxima vez le mando una. To me, this is totally personal. A skeptic can always say, oh, he's just a lunatic, some crazy being. Y esto But es algo for me, to me, these are people who really I look up. Y entonces esto es algo muy personal. Él es muy escéptico y quizás alguien piense que una persona así está totalmente loca, pero para él estas son las personas a quienes él admira. Just, if my Dharma practice have made me into his position, worth it. I'm happy to die. Dice Rinpoche, si mi práctica del Dharma me lleva a la posición de esa persona, entonces yo estoy pleno, listo para morir, feliz de morir. If one day I reach to a stage where I only collect pebbles and make a big deal out of my pebbles, it's amazing. It's really great. Very, very good. Si algún día llego al estado donde tan simplemente colecciono piedritas a la orilla de un río y y esto se hace lo más importante, entonces estoy muy bien. There are still a lot of people like that. Y deben haber muchas personas así. And these are sort of yogis. We don't know where they are, so unknown ones. Y estos son como yogis desconocidos, que no sabemos dónde están. But don't also think that the known ones, popular ones, popular ones, are all kind of corrupted. It's not like that. Some of them are incredible, I think. Y eso no quiere decir que aquellos que son conocidos sean todos corruptos. También hay practicantes conocidos que son también increíbles. If you ask me today, is there any great Dharma practitioner or a master who is younger than me that I'm in awe of? Y entonces si le preguntamos a Rinpoche si hay algún practicante del Dharma o un maestro más joven que él, que a quien él admire profundamente, Someone who I'm in awe of, like I will be checking myself a little bit before I go and see this person. alguien que admira tanto que lo conmueve a tal punto que él se va a como revisar antes de entrar a ver a esta persona. I will straighten my motivation, so to speak, Ordenará su motivación, enderezará su motivación, por así decir. and I'll have to. Doesn't matter, like ready to expose myself. Así como ya ponerse en la línea, así listo para exponerse. There is one, Hay uno and it's a woman, y es una mujer. and she's very popular. She's very popular. She's not like a, what do you call it? This yogi or a yogini that's sort of nowhere. Y es de hecho muy popular, no es una de estas yogis o yoginis desconocidas. And her name is Jitsunma Munso. Jensuma Pusok. Those who have a chance to go to Sichuan, go and see her. Y aquellos que tengan la oportunidad de ir a Sichuan, vayan a verla. I think, and her existence, I think gives me
hope for the life of the Buddha, Buddha Dharma. Porque su existencia le da esperanza para la vida del Buda Dharma. And she's big. She's not like hidden somewhere in the cave. She's very big. Y ella es conocida, no es como alguien escondida en una cueva. Ella es muy conocida. I don't know whether you have ever heard, there's a monastery called Serta Larung, Larung Monastery. Un monasterio llamado Serta Larung. Setralorum. They have probably about 1,000 kempos, Y tienen como 1000 kempos, at least several hundred. al menos 700. You know, maybe you have heard Kempo Tsutim Lodu, Kempo Sodarje, you may have heard. some Quizá of hemos you. escuchado hablar sobre estos kempos, Very big time. muy conocidos. Each of these campus are teaching so many. I think some of them teaching millions of Chinese. Y algunos de estos kempos enseñando casi 1 millón de gente de China. She is the boss of all these campus. Ella es la jefa de todos estos kempos She's younger than me, y es más joven que él, maybe about 10 years younger. casi 10 años menor. Incredible. Increíble. I just want to tell you that, you know, this is because Buddhism is so precious for the Tibetan. Buddhism is so precious for the Tibetan. Entonces, porque el budismo es tan precioso para los tibetanos, As much as there's a corruption, the Tibetan culture hijacking Buddhism, etc., but there is still living Buddha Dharma within the Tibetan. So not everything is sort of negative. y entonces a pesar de la corrupción y el boicot de la cultura tibetana, quizás al Buda Dharma, aún así hay Buda Dharma viviente por este aprecio profundo. And talking about being savvy, if you look at Tibetans who are really seriously looking for the Dharma, these Tibetans are usually following this kind of guys that I was just telling you, like Lama Munso. So I think what you should do is like, if you want to eat a Chilean food in New York, maybe you go and try to find out where are the local Chileans go to, which restaurant. You understand? So then you are safe. Y entonces, si observamos a aquellos tibetanos que realmente buscan el Buda Dharma de una manera seria, veremos que estos generalmente están buscando personas como este Lama, what's his name? Munso. Lama Muntsok, y personas de este, así como nos contaba. Jitsunma Munso, I should say. Yitsuma Punso. Entonces, por ejemplo, si estamos en Nueva York y queremos comer comida chilena, para irnos a la segura, debemos encontrar a los locales chilenos de Nueva York y ver dónde comen ellos. Ahí, por cierto, encontraremos la comida chilena que buscamos. Like me, I have so much pride. Dice, yo tengo tanto orgullo. Most of the lamas, big names like His Holiness, whatever, I don't feel in awe, you know. I don't feel like I need to wear something to cover myself. Y entonces él, la mayoría de los lamas con grandes nombres, su santidad tanto, él no tiene esa misma emoción, profundidad, como estar como ¿no? De sentir que tiene que arreglarse, enderezar su motivación para encontrarse con ello. But every time even I receive a message from Jitsunma Munso, I feel so naked. Oh, she's looking. It doesn't matter. She's miles away, but she's looking. She sees. Pero cada vez que recibe un mensaje de Jitsuma, entonces el tiro se pone nervioso, así como, está percibiendo algo, ¿qué tengo que arreglar? Está observándome. Ella ve.
Okay, maybe one or two questions and then we take Una o lunch dos break. preguntas. ¿Me escuché? Hi, Richard. I'd like to know how one recognizes the prostitute as a guru here outside the temple like this. It's a good question. Okay. How to recognize. A prostitute as a. Ah, ya. Entonces, ¿cómo reconocer una prostituta como una gurú? Dice, es una buena pregunta. I think, we are really talking about a savvy student here, right? We are talking about a Saraha. Y entonces dice, aquí estamos hablando de un alumno realmente astuto, conocedor, como Saraha. This is a good question, and there is a really, there is a standard answer for this. This is why the Buddha himself and the follower masters have said, you must first do really good hearing and contemplation. It helps a lot. Y aquí hay una respuesta estándar que el mismo Buda y aquellos maestros que lo siguieron siempre han repetido. Es importante escuchar y contemplar. It really helps. You should listen to the teachings. Porque realmente ayuda, debemos escuchar las enseñanzas. Okay, and what kind of teachings? We will be talking about this this afternoon, but since you asked, you should listen to teachings on karma. Y vamos a hablar más sobre esto en la tarde, pero ¿cuáles son las enseñanzas que debemos oír? Las enseñanzas sobre el karma, You should listen to teachings on view. las enseñanzas sobre visión. Once you have the right view, Una vez que tenemos la visión correcta, quite, strongly established with you, bastante fuertemente establecida nuestra visión, it's a bit like this. Let's say you want to migrate to Venezuela. entonces digamos, por ejemplo, que queremos emigrar a Venezuela. Okay, you are migrating there now. I'm just playing a little bit here. Está jugando un poco aquí. You have to first do a little bit of a hearing and contemplation Primero debemos hacer un poco escuchar y contemplar of the benefit of being in Venezuela sobre el beneficio de estar en Venezuela and the futility of Chile. y lo fútil que es estar en Chile For yourself. of para uno course. mismo. Chile is not right for me. Chile no está bien para mí. I must go to Venezuela. Debo ir a Venezuela. You need to develop that through hearing and contemplation. Eso lo debo desarrollar a través de escuchar y contemplar. Once you really decided, Y una vez que realmente decido, then follow a guide. ahí sigue un guía. Yeah. So the hearing and contemplation really is important. Pero escuchar y contemplar es realmente importante. And I have to say this again and again. Nowhere in the Vajrayana there is a statement saying that follow a guru blindly. Nowhere. Y en ningún lugar en el Vajrayana, y debe decirnos esto, se dice, en ningún lugar se dice seguir al gurú ciegamente, en ninguna parte. And we will talk about the Vajrayana guru later a little bit. Y hablaremos sobre el gurú Vajrayana más tarde un poco. And we will talk a little bit more about what you just asked because this is important. Y hablaremos más sobre lo que preguntaste, es importante. Okay, so we take lunch break. Entonces tomamos el receso de almuerzo.